Las esposas me apretaban dolorosamente las muñecas. El policía me empujó hacia atrás y me llevó al coche. Una multitud de estudiantes se había formado a nuestro alrededor. Algunos nos miraban con miedo en los ojos, otros con desaprobación. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Sinceramente, no he hecho nada. Hola, me llamo Michelle. Tengo 19 años y llevo toda la vida soñando con escribir un libro. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso llevaba varios años intentando imaginar de qué trataría. La vida, mientras tanto, no se detenía. Me había graduado en el instituto y había llegado el momento de ir a la universidad. Quería estudiar literatura, pero mis padres estaban muy en contra. Después de muchas peleas y persuasiones, tuve que ceder y entré en la universidad para estudiar informática, para después convertirme en programadora, igual que ellos. Mis padres eligieron la universidad. Su buen amigo daba clases allí. Pensaron que me ayudaría con mis estudios. Y el señor Osborne realmente me ayudó. Tanto de hecho que al final me convertí en la mejor estudiante. Sin embargo, tenía otras cosas en la cabeza, para ser sincera. Más que nada, quería conocer a David, un alumno del último curso. No te puedes imaginar lo guapo que era. En el fondo, ni siquiera me atreví a soñar que un chico así se fijara en mí. Pero me esperaba una sorpresa. Un día David se me acercó en una fiesta y me ofreció una copa. Empezamos a hablar y luego fuimos a bailar. Finalmente me propuso que saliéramos y me acompañó hasta el campus. Era la persona más feliz del mundo cuando volví a mi habitación. No había prestado atención a todas las extrañas preguntas que me había hecho. ¿Viven mis padres en la ciudad? ¿Tenía muchos amigos cercanos? ¿Qué tal frecuente estaba libre por las tardes? Eso es lo que me había estado preguntando. Cualquier otra persona se habría preocupado, pero yo solo pensaba en las ganas que tenía de salir con él. El día de la cita llegó, pero no fue para nada como lo había pensado. David me había invitado a un café y pasé toda la tarde preparándome para la cita. Elegí el vestido más bonito que tenía, me peiné y me maquillé. Quería impresionarle de verdad. Recuerdo que entré en el café esperando que él me mirara asombrado. Esperaba que me hiciera un cumplido, pero David tenía un aspecto extraño. Ajado, desaliñado, con ojeras. Ni siquiera me miró y fue directamente al grano. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo, y en ese momento sentí que mi corazón se rompió en pedazos. ¿Era eso por lo que me había llamado aquí? Pero David continuó. «Es solo para los mejores estudiantes. El dinero es bueno, así que no se lo cuentes a nadie. Todos querrán participar». Me senté frente a David sin saber qué decir, y él no pareció darse cuenta de mi estado en absoluto y siguió hablando sin parar. Me habló del hacking ético. Es cuando las empresas contratan a hackers para que revisen su red corporativa y encuentren puntos débiles en ella. Luego esos puntos se eliminan antes de que los verdaderos hackers puedan llegar a ellos. David también me dijo que me enseñaría todo y que no tendría nada de qué preocuparme. Mientras decía eso, me miraba con cariño. Su voz se volvió casi tierna, así que no pude decirle que no. ¿Puedo ser sincera? No me importaba el trabajo, solo quería estar cerca de David más a menudo. Imagínate, él me enseñaría todo, lo que significaba que pasaríamos las tardes juntos. ¿No era exactamente lo que yo quería? Y eso fue mi primer trabajo de verdad. Por las tardes venía al sótano de la universidad donde trabajaban otros chicos. Los veía en los pasillos y sabía que también eran estudiantes de mi universidad, pero no tenía muchas ganas de conocerlos. También parecían cerrados y poco habladores. El trabajo realmente no era muy duro. David era un buen profesor. Enseguida me di cuenta de que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Nos buscaba clientes, nos daba tareas, nos ponía plazos. Era nuestro jefe, básicamente. Pero eso no me impidió en absoluto hacerme su amiga. El problema de David era que el trabajo y los estudios ocupaban una gran parte de su tiempo. No dormía ni comía mucho, y siempre parecía tan agotado que parecía estar a punto de desmayarse. Yo quería ayudarle de alguna manera, así que a menudo le llevaba comida. Le escuchaba hablar de sus problemas y le preguntaba constantemente si necesitaba ayuda. ¿Y sabes? David parecía necesitar realmente a alguien como yo en su vida. Poco a poco empezó a abrirse. Me escribía de vez en cuando y hablábamos de cosas aparte del trabajo. Pasamos mucho tiempo hablando de todo tipo de tonterías. Eso duró varias semanas hasta que me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin él. Así de unidos nos habíamos vuelto. Parece que yo le gustaba a David, pero simplemente no tenía tiempo para una relación y no tuve más remedio que aceptarlo. Cuanto más nos conocíamos, más se abría David a mí.
En algún momento incluso empezó a quejarse de su padre conmigo. Decía que era demasiado controlador, que le presionaba demasiado, que le obligaba a hacer más de lo que podía. David siempre hablaba de su padre y de lo tirano que era. Un día incluso dijo: "No puedo seguir haciendo esto. Es como si me viera solo como fuerza laboral y no como una persona. A veces me arrepiento de haber aceptado engañar a la gente". Perdón, ¿qué? David empezó a tartamudear y balbucear, pero ya era demasiado tarde. Mi confusión se convirtió en ira, así que le obligué a decirme toda la verdad. El trabajo que estábamos haciendo era ilegal. Resultó que realmente habíamos estado buscando debilidades en las redes corporativas, excepto que las empresas no nos habían contratado. Y la información que obtuvimos fue enviada a otras personas que complementaban lo que habíamos empezado y robaban dinero e información. Estaba completamente aterrorizada. David me había estado mintiendo todo este tiempo. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si alguien se enteraba de lo que habíamos estado haciendo, podría ir a la cárcel. Sin embargo, esas no eran todas las noticias. Mientras David se excusaba y se disculpaba, me enteré de que su padre era el señor Osborn, el amigo de mis padres, una persona respetada, el presidente de nuestro colegio. Con su llegada, las cosas en el colegio habían empezado a mejorar. Todo el edificio había sido reparado. Los viejos ordenadores habían sido sustituidos por otros nuevos. El señor Osborn era prácticamente un héroe en nuestro campus. Y era tan extraño darse cuenta de que era un ladrón y un criminal. Un hombre que había reunido un grupo de hackers de entre sus propios estudiantes. Todo eso me hizo sentir tan disgustada que me fui sin despedirme de David. Sí, estaba enamorada, pero todo eso no valía la pena. Recuerdo que llegué a mi habitación, me tiré en la cama y rompí a llorar. Me sentía increíblemente asustada porque no sabía cómo dejar ese terrible trabajo. En medio de la noche me despertó una llamada. Miré la pantalla y al ver el nombre David, decidí no responder al teléfono. Sin embargo, él fue persistente. Después de la tercera llamada, finalmente cedí. Me puso el teléfono en la oreja y sisé con rabia. ¿Has visto qué hora es? Después de eso quise colgar porque pensé que David empezaría a disculparse. Sin embargo, sonaba tan preocupado que no pude hacerlo. Michelle, acabo de escuchar a mi padre hablando por teléfono por accidente. David susurraba al teléfono como si temiera que alguien le oyera. Dijo que ya había ganado suficiente dinero con los hackers, así que es hora de acabar con todo. Quiere entregar todo el equipo a la policía para convertirse en un héroe local. Sentí que se me heló la sangre. ¿Qué se supone que debo hacer? No quería ir a la cárcel. Ni siquiera sabía lo que realmente había estado haciendo. No podía dormirme después de escuchar esas noticias, pero al fin me di por vencida y me quedé dormida. A la mañana siguiente me reuní con David para discutir nuestro plan de acción. Dijo que no estaba del lado de su padre. Estaba cansado de ser una máquina de trabajo y no quería que yo y los demás acabáramos entre rejas. A partir de ese día empezamos a encontrar y reunir poco a poco toda la información que pudiera desenmascarar al señor Osborn y demostrar que había estado detrás de los ataques de los hackers. Nunca había hecho un trabajo tan difícil en mi vida. Tenía que procesar mucha información, trabajar con archivos encriptados. Además, había que hacerlo con cuidado para no llamar demasiado la atención. Pero lo peor de todo eso era la tensión. Parecía que la policía podía llegar en cualquier momento. David y yo avanzamos muy lentamente. Decidimos no contar nada al resto de los chicos del grupo, por si les entraba el pánico y hacían alguna estupidez. Pasamos varios días trabajando duro, prácticamente sin dormir ni comer. Habíamos encontrado casi suficiente material comprometedor y estábamos en la línea de meta cuando el teléfono de David sonó de repente. Era el señor Osborn. Dijo que tenían que reunirse de inmediato. Para ser sincera, enseguida sentí que algo iba mal. Volví a sentir mucho miedo, pero decidí dejar de lado esa sensación y concentrarme en el trabajo. Mala idea, como resultó. Menos de media hora después, la policía apareció en la puerta. Gritaron con fuerza que todo el mundo se quedara en los asientos. Nos dijeron que no nos moviéramos para que nadie pudiera borrar nada de los ordenadores. Nos esposaron y nos metieron en los coches de policía. Los discos duros de nuestros ordenadores se fueron con nosotros. Los cargos que se presentaron contra nosotros me impactaron profundamente. Habían encontrado pruebas de delitos aún más graves que los que habíamos cometido en los ordenadores. Nos habían tendido una trampa. El señor Osborn había plantado deliberadamente los datos para hacernos parecer criminales peligrosos. No puedes imaginar lo asustada que estaba. No quería pasar la mitad de mi vida en la cárcel. Y entonces vino el señor Osborn.
Parecía solemne y molesto. Supuestamente, quería mirar a los ojos a los horribles estudiantes que habían manchado el nombre de su colegio. Lo recuerdo mirando lentamente de una persona a otra. Y entonces finalmente me vio y su cara se cambió de sorpresa. 10 minutos después me sacaron de mi celda porque el señor Osborn quería hablar conmigo a solas. Como era una persona muy respetada, no se lo negaron. Parecía molesto y agitado. Dijo: ¿cómo has acabado aquí? Eras una buena chica. ¿Cómo te has metido en esto? Todo dentro de mí estaba literalmente temblando de odio por este hombre. Pero ya sabes, se castigó a sí mismo. Porque justo después, en ese momento, probablemente por la preocupación, dijo: si tus padres se enteraran de que trabajas para mí, me matarían. En ese momento se dio cuenta de que había dicho demasiado porque se tapó la boca con la mano y se puso pálido. Pero era demasiado tarde porque todas esas conversaciones se grababan. ¿Sabes qué pasó unos días después? Apareció David, que había conseguido trapos sucios de su padre. El señor Osborn le había llamado porque sabía que estaba a punto de ser detenido. Había salvado a su hijo y se había condenado a sí mismo. La información que habíamos reunido era suficiente para meter al señor Osborn en la cárcel. Todos sus logros pasados de repente resultaron ser completamente irrelevantes. En el tribunal logramos demostrar que no sabíamos lo que habíamos estado haciendo, así que al final no nos castigaron. David fue el único que se metió en problemas como cómplice. Pero no fue grave porque su padre lo había estado obligando a trabajar todo ese tiempo. David fue condenado a servicios comunitarios, pero incluso eso resultó ser más fácil que su anterior vida agotadora. Por cierto, empezamos a salir. Encontré la fuerza para perdonar a David porque no había tenido muchas opciones. Y cuando me había contratado, ni siquiera había sabido que nos haríamos amigos. Y pues, aquí está la buena noticia y la más importante. Por fin sé de qué tratará mi libro. Contaré esta misma historia. Parece que fuiste tú quien lo escuchó entre los primeros, ¿eh? ¿Crees que se convertirá en un bestseller?